Guillermo Jeremía, buenas noches, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, el saludo para todos. Estaba pensando en lo que acabamos de ver, que ahí hay una lógica que está interrumpida, debieran saberlo. Hoy se está aplicando, la AFIP lo está aplicando, una ley del año 1974 que es la ley de abastecimiento. Esa ley establece precios máximos que deben ser respetados y queda fuera de análisis lo que ocurre en el mercado, por ejemplo en el mercado de abasto, que se regula con la oferta y la demanda. Ya no hay más esa lógica por estos días. Tiene que haber un precio máximo y ser respetado por toda la cadena, cosa que no está sucediendo. Lo que les vengo a proponer es hablar de algo que sucedió hace 100 años. Muchos la caracterizan como la peste olvidada. Hace 100 años, en la República Argentina, hubo una pandemia también de gripe que estuvo 2 años instalada entre nosotros y que afectó también a muchos riocuartenses. Esa pandemia es conocida como gripe española. No empezó en España, empezó en los Estados Unidos, paradójicamente, pero ¿por qué se conoció como gripe española? Bueno, porque mató muchísima gente en España y porque España fue de los pocos países en esa época que reconoció el número de casos, la mayoría lo ocultaron. Se estima que en esa pandemia, que ocurrió entre 1918 y 1920, hace 100 años, murieron en el mundo entre 20 millones y 40 millones de personas, cifras que son de difícil valoración porque había ausencia de estadísticas. Esa pandemia entró en la Argentina en 1918, en octubre de 1918, y tuvo una primera oleada. No se tomaron las medidas que correspondían y volvió en el invierno de 1919 y allí se sintió fuerte. Para que ustedes tengan referencia, en 1918 mató en la Argentina 2.237 personas. Como no se tomaron las medidas estrictas, en la segunda oleada, en el invierno de 1919, mató 10.000 más, 12.760. Ustedes ahí están viendo un cuadro que compara lo que sucedía, la relación porcentual de cantidad de muertos por distintas causas. Miren lo que ocurría con la gripe. En 1917 el 0.7% moría de gripe en la Argentina, el 26.7% de tuberculosis, el 10.4% de meningitis, el 25.9% de afecciones cardíacas. En 1918, cuando entra la peste española, muere el 4.3% de gripe, y al año siguiente, en la segunda oleada, ya murieron el 20.7% de gripe española en la República Argentina. Ese fue el crecimiento por no prevenir y no controlar esa pandemia, que en aquel momento había muy pocos recursos y obviamente los lugares más afectados fueron el norte del país, donde la pobreza se sentía aún más. Insisto, 12.000 muertes en la República Argentina. En Río Cuarto vivían en aquellos días unas 25.000 personas en 1917. Vamos a ver el próximo cuadro, porque en el próximo cuadro establece la cantidad de muertes según la tasa de mortalidad por regiones. En la provincia de Córdoba, la gripe española provocó en el año 1918 2.81 muertes cada 10.000 habitantes, en el 18. En el año 1919, en la segunda oleada, en la provincia de Córdoba, la cantidad de muertes fue de 18 personas cada 10.000 habitantes. 18 personas cada 10.000 habitantes. Vamos a suponer que los datos de Córdoba también incluyen a la Villa de la Concepción de la ciudad de Río Cuarto, es decir, que esa gripe española, esa pandemia, provocó aproximadamente en la ciudad de Río Cuarto unas 40 muertes. 40 muertes. Insisto, hace 100 años, 40 riocuartenses murieron producto de la gripe española, que no fue controlada a conciencia en la primera oleada del año 1918 y volvió muy fuerte en el invierno de
el año 1919. Recién en 1920 se pudo controlar. Uno piensa, bueno, 100 años, está perdida en el tiempo, no nos acordamos de nada. Bueno, hoy hablé en la radio con el padre Cacho Tisera, ¿lo recuerdan? Fue un sacerdote en la iglesia catedral, y él recordó el episodio de esa peste porque su abuelo paterno, con su primera mujer y sus 6 hijos, vivían en Río Cuarto. Murieron los 6 hijos y la esposa del abuelo, que después volvió a casarse, tuvo un solo hijo, que fue el padre del sacerdote que hoy es obispo de una de las zonas más complicadas socialmente, el obispo de Quilmes. Y él recordaba la anécdota del dolor que le provocó al seno de su familia perder a 7 miembros por aquella gripe. Y lo recordó para que tomemos debida referencia de lo que implica no tener la rigurosidad en el control de la pandemia. Obviamente, piensen ustedes, Río Cuarto ahora tiene 8 casos. En aquella gripe, la gripe olvidada o la peste olvidada, como muchos le dicen, tuvo más de 40 muertes. Llevamos 31 en la República Argentina. En aquel momento en la República Argentina murieron 12.000 personas. Obviamente hay una evolución de la ciencia, de la investigación, de la prevención en salud que seguramente nos ayuda y mucho. Pero también está la inconsciencia de no hacerle caso a los errores cometidos en la historia y volver a repetirlos. Así son las cosas.